Hola y bienvenidos a Pilas Podcast, donde exploramos historias que inspiran liderazgo y acción. Aquí buscamos aprender de las trayectorias de personas que con esfuerzo y dedicación han transformado sus vidas y las de otros. Yo soy Eric Trejo y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Rodrigo Campillo, creador de Yuhu, una aceleradora de emprendimientos en Chihuahua, y alguien que ha llevado su talento a Disneyland en Orlando hasta Alemania. Su historia es un ejemplo de innovación y perseverancia que seguramente te inspirará. Rodrigo Campillo, bienvenido al podcast. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿cómo digas, Seychelles? Cuéntame, ¿qué has hecho estos días? ¿Por qué andas tan ocupado últimamente? La verdad es que, muy agradecido porque hemos estado teniendo en estos últimos meses mucho trabajo. No solamente aquí en Chihuahua, también estamos empezando a operar en Ciudad Juárez y pues por eso tengo que estar al pendiente que los programas ahí en el YouTube se estén realizando y la verdad es que pues sí hay mucho que hacer. Ok. Pensé en ti para invitarte al podcast, más que nada porque es muy interesante la historia de cómo empezaste Yuhu, y no solo de cómo empezaste Yuhu, sino de cómo has evolucionado. Algo que no tengo muy claro, o más bien no conozco tanto desde tu infancia, pues quisiera que platicáramos de eso, no sé. Sí, claro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te trataban tus papás? ¿Siempre te apoyaron en todo? Sí, fíjate que mis papás siempre fueron unas personas que nos dejaron ser, ¿no? Entonces, pues obviamente pues teníamos, o sea, nos dejaban, pues eran personas que, digo, muy estrictas, pero a la vez nos daban libertad. Entonces, recuerdo que pues, jugaba mucho con primos, o teníamos la libertad de estar fuera de la casa, o sea, de hecho la otra vez, digo, hoy en día ya ves que por la situación, digo, que ya todos sabemos, digo, a través de todos estos años ya las colonias están cerradas y todo, y me acuerdo que antes era muy común que pudieras jugar. Yo tenía 6 años y me iba a jugar con mis amigos de la colonia. Entonces teníamos siempre amigos de la colonia. Entonces, pues jugábamos bote volado, las escondidas, pues hacer cosas, ¿no? O sea, la verdad es que... Y una de las características, digo, que yo creo moldearon mi personalidad en ahora lo que soy, es de que como vivimos en diferentes ciudades, bueno, vivíamos nosotros, de hecho yo nací en Torreón, vivíamos en Gómez Palacios y a los 5 años nos venimos acá a vivir a Chihuahua. Entonces, y en Chihuahua no durábamos ni 2 años en una casa, nos estábamos cambiando constantemente. O sea, durábamos un rato en una colonia y luego en otra, entonces cada vez que yo me cambiaba de casa, pues tenía que hacer nuevos amigos. Entonces, eso hizo que pues, tuviera que ser yo muy adaptable pues, en toda esta situación y pues eso me sirvió mucho para ser emprendedor. ¿Y te acuerdas por qué fue la decisión de mudarse de Torreón a Chihuahua? Porque, bueno, mi mamá es de Chihuahua, mi mamá sí es de acá de Chihuahua y mi papá es de Gómez Palacio, de Durango. Entonces, la familia de mi papá vive en Gómez Palacio y Torreón. Entonces, por eso tenían ellos una maderería y se quemó. Entonces, era un negocio de ellos. Se quema y pues ya no tenían nada que hacer. Entonces, pues empezaron a tener problemas pues, financieros, como toda familia y pareja joven. Y fue que mi mamá decidió, no, pues que vámonos a Chihuahua. Y fue así que pues, buscaron venirse acá para nuevas oportunidades. Ok, entonces llegaste aquí en tu infancia. ¿Tienes hermanos más grandes? Sí, tengo un hermano mayor que es 6 años mayor que yo. Ahora, ¿tú eres el del medio o el más chico? No, el más chico. Ahora, ok. Está bien, entonces nomás son dos, no eran muchas las peleas. No, si me le ponía el tú por tú, me iba mal.
Me supongo. Entonces había mucha diferencia de edad. Okay. ¿Y alguna anécdota que tengas de tu infancia? Algo. Pues la verdad es que sí, pues tengo muchas, digo, ahí del bote volado y pues, también me acuerdo que nos metíamos, había una primaria que estaba por ahí cerca y nos metíamos a ver si podíamos conseguir comida de la tiendita. Trataban de abrir la Tratábamos de abrir local, ¿no? Pues cosas así, ¿no? O tocar la puerta de las casas y salir corriendo y pues eran digo, travesuras así muy inocentes, ¿no? Que hacía uno como niño, ¿no? Sí, me supongo que sí. Oye, ahora, o tirar, o agarrar a pedradas. Bueno, nunca matamos a ningún gato, pero siempre veíamos gatos y a darles pedradas. Y ahora vamos los gatos, o sea, antes. Sí, de tanto daño que les hiciste, les tomaste crecen. Sí, ¿Estudiaste secundaria y preparatoria aquí? ¿La universidad también lo hiciste aquí? Secundaria, bueno, primaria, secundaria y preparatoria fue aquí, en Chihuahua. Y la universidad me fui a El Paso, Texas. ¿Al Paso, Texas? A UTEP, la Universidad de Texas en El Paso. Ok. Allá me fui. ¿Y cómo decidiste irte al Paso? ¿Por qué quisiste irte para allá y no buscar algo aquí? Fíjate que recuerdo que en la prepa que yo estaba, fueron los de UTEP, o sea, informes de promover la universidad. Y me acuerdo que en aquel momento yo dije, ay, no me iría en El Paso, porque yo tenía esta idea de que la gente va nada más a comprar, o los de Chihuahua, ¿no? Van a comprar, digo, de compras al Paso, y pues la verdad es que no era como que yo nada más tenía esta imaginación de ay, los malls y todo eso. Entonces, no, a mí no me interesaba eso. Entonces, cuando me graduó, me tomó un año sabático y en lo que yo decidía qué quería estudiar, porque la verdad es que no sabía qué estudiar, pero sí sé que quería estudiar algo relacionado a negocios. Entonces, un amigo que estaba estudiando allá me invitó un fin de semana, me dice, oye, pues ¿por qué no vas? Él ya estaba estudiando allá y él también estuvo conmigo en la preparatoria y me fui un fin de semana y pues cuando empecé a ver la universidad, que pues, me gustó mucho, otro rollo diferente acá, y luego que vivía él solo, con amigos y que fuimos a una fiesta y dije, no, aquí soy. Pues ya dije, acá voy a estar libre, ¿no? Ya no van a estar mis papás allá, entonces pues se lo propuse a mis papás, como te digo, siempre nos apoyaron, me apoyaron y pues ya empezamos, me fui a vivir y a estudiar al Paso. Mencionaste que traías la idea de buscar algo de negocios. Sí. ¿Por qué? ¿Desde cuándo te entró esa espinita de buscar algo de negocios o qué fue lo que te llevó a...? No te puedo decir por qué fue que eso me gustaba, pero creo que viene mucho de que mis papás siempre tuvieron negocio. Okay. De hecho, eso es una de las cosas que digo, o sea, yo nunca quise trabajar para nadie, o sea, nunca quise, o sea, que después de mi graduación trabajara para una empresa. Yo no quería eso. De hecho, yo ya tenía mi mentalidad, voy a estudiar y una vez estudiando, terminando la universidad, voy a hacer mi propio negocio o voy a trabajar en mi negocio familiar. ¿Por qué? Porque mis papás siempre fueron una pareja que siempre, o sea, trabajó para ellos mismos, o sea, eran autoempleados o tuvieron sus negocios, tuvieron muchos negocios que pues, obviamente no les funcionaron, pero y ya al final, pues digo, como todo buen emprendedor que constante, le pegaron a algo, ¿no? Pero esa fue yo creo que la influencia que tuve de mis papás en cuanto a tener mi propio negocio. Entonces por eso yo decidí estudiar algo de negocio relacionado para que ya graduándome iba a tener mi propio negocio o iba a quedarme en negocio familiar. ¿Y cuál es el negocio familiar? O más bien, ¿cuál es el negocio que tuvieron y que te haya gustado más por parte de tus papás? Bueno, ellos
tenían un negocio hacían uniforme secretarial. Uniformes. Sí, hacían uniformes para gobierno y así. Entonces no les fue bien, bueno, sí, en una temporada sí les fue bien, pero después pues, tuvieron que cerrar la empresa o el negocio. Y mi mamá en aquel entonces, recuerdo que tenía a mi abuela en una casa de retiro, en un asilo de ancianos. Bueno, en aquel entonces le llamaban asilo de ancianos, pero era un asilo, pues, digo, de esos que llegabas y olías, o sea, olía horrible, o sea, estaban los viejitos en muy malas condiciones. Entonces mi mamá le chocaba eso y fue así que dijo, no, oye, yo puedo tener un mejor cuidado a mi mamá y lo hago negocio y yo estoy seguro que puedo hacerlo mejor y mucho más limpio. Y así fue, o sea, después de que cerraron, dijo, no, pues voy a abrir una casa de retiro para personas mayores. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha sigue el negocio, los geranios. Ya va a cumplir 30 años. Obviamente ya no es la directora. ¿Tus papás tuvieron alguna especie de estudio que les haya ayudado a...? Mi mamá no. Mi mamá no estudió. Fue totalmente empírico. Fue empírico. Órale, qué Para padre. mi papá, creo que sí empezó, pero no terminó la universidad. Ok. Entonces, Bueno, pero también. Tuvo hasta preparatoria, como quiera. Sí, los dos tuvieron hasta preparatoria, pero no estuvieron en ellos no estuvieron en la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia? Por ahí tengo una historia tuya de hace rato que nos vimos, que creo que estuviste trabajando en Disneylandia. Sí. ¿En qué sucursal de Disneylandia en Orlando? Pues fíjate que estuvo muy curioso, digo, pues todas esas oportunidades se me abrieron en la universidad, digo, por eso digo que sí estudien en la universidad por las experiencias y el conocer gente y lo que te abre el panorama de la universidad, ¿no? No tanto por el ¿cómo se llama? Por el diploma, que muchos para eso van, ¿no? O para eso van. Pero bueno, ahorita tomamos ese tema. Ahí en la universidad, fíjate, yo llevaba 2 años en UTEP. Y pues tú conoces, digo, si has ido al Paso, Texas, el 80% de las personas ahí hablan español. Y yo todavía, digo, llevaba 2 años hablando estando en el Paso, pero no hablaba inglés, precisamente porque ellos, ¿no? Porque me juntaba con todo mexicano, salía con puro mexicano, había clases que habían en español y estaba tomando las clases en español. Y pues sí podía entender inglés y todo eso, pero entonces te voy a platicar la anécdota que pues un día mi roommate, el que me llevó al Paso, una vez llegó así al departamento y dice, oigan, va a haber una plática de Disney y va a ser el jueves, por si quieren ir. Y yo, bueno, no le pregunté nada de detalle, nada más me dijo la hora y dónde iba a ser. Total, el jueves yo me acuerdo que estaba jugando fútbol con otro amigo y le dije, oye, va a haber una plática de Disney, ¿por qué no vamos a ver de qué se trata? Y ya me dice, vale, vamos. Fuimos y ya pues me acuerdo que estaba lleno y pues mucha gente pues fue porque pues, es Disney, ¿no? Entonces, pues ya de ahí nos percatamos de que era la compañía Disney que va a diferentes universidades en Estados Unidos para reclutar a jóvenes universitarios para que entren a un programa que se llama College Program, o sea, para hacer prácticas profesionales. Entonces, pues obviamente como te lo vende Disney, así, mágico y experiencia única y todo eso, pues todo el mundo, es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, recuerdo que yo iba en pantaloneras y todo fachoso y todo, y dicen, ok, pues vamos a hacer las entrevistas hoy, los que se quieran registrar, pues está aquí. Aquí se registran, o los que se quieran registrar mañana, pues aquí están los horarios que van a estar disponibles. Los que se quieran hacer la entrevista hoy, no vamos a tomar en cuenta cómo vengan vestidos. O sea, y me dice mi amigo, oye, pues vamos a hacer la entrevista hoy. Y luego yo, sí, claro. O sea,
pero por dentro. Pues me puse a poner bien nervioso, ¿no? Y precisamente por este tema de que no hablaba muy bien inglés. Ajá. Entonces me acuerdo que estaba súper nervioso. Llegó la entrevista, nos entrevistaron de 3 en 3 y así fue que pues, empezaron a entrevistarnos, ¿no? Y fue ya que me acuerdo que empezaron a hacernos las preguntas. A la primera chica le preguntaron de que, oye, si tú fueras, si tus amigos dijeran cómo eres, ¿qué dirían de ti? ¿No? Y con inglés perfecto lo dice, ¿no? Okay. No, es que soy así, soy esa. A mi amigo le dicen otra pregunta y a mí me dicen esa misma pregunta. Oye, si tus amigos te dijeran cómo eres, ¿qué dirían? Y me quedo así pensando y lo digo, that I'm kind. Y me quedo callado. Así me acuerdo que no supe qué decir, me quedé congelado. Así. Y ya lo que quería decir era que nomás irme así, que me comiera la tierra, no sé. Okay. Entonces el que me está entrevistando dice, oye, ok, ustedes son amigos, ¿no? O sea, como que se percató de que Lalo, mi amigo, y yo éramos amigos y me dice, ok, ¿cómo es él? O sea, yo. Y ya él dice, es un gran amigo, Entonces me dice, ok, te voy a hacer otra pregunta. Me dice, ¿cuál es tu personaje favorito de Disney? Y le digo así sin titubear, Pluto. Y le digo, ¿Pluto? ¿Por qué Pluto? Luego, porque tengo un perro y amo a mi perro. Y le dije, muy bien. Y eso fue toda la entrevista. Entonces yo dije, no me van a contratar, ni hablé. Sí, ni hablé. 2 meses después me llega una carta, que en aquel entonces fue en el 2000, imagínate. En el 2000, abro la carta aceptándome para ir a vivir la experiencia del College Program en Orlando, Florida. Entonces fue, ahora sí respondiendo a tu pregunta, ¿dónde fue? Fue en Orlando, en el parque de Animal Kingdom. Y fueron 6 meses y pues sí, fue una experiencia única, mágica y Pero que volvería a vivir. Era por parte de prácticas, pero las prácticas las realizabas dentro de tu ramo. Sí, dentro de mi ramo sí, tenía que ser algo relacionado, ¿no? O sea, que iban a ser trabajos como no muy administrativos, por así decirlo, eran trabajos. Y algunos trabajaban en moverle a las máquinas, otros trabajaban. Por ejemplo, yo trabajé en comida rápida, entonces estaba relacionado a negocios, ¿no? Por ejemplo, había puesto la opción de ser salvavidas, ¿no? Me veía como Baywatch, pero no. Pues obviamente me dijeron, no estudias educación física o algo, y yo, no puedes eso. O sea, tiene que ser algo relacionado a negocios. Entonces me escogieron para eso. Y después de volver de Disneyland, terminaste tus estudios ahí en la UTEP. Sí, no, pues ahora sí que estando en Disney fue cuando ya aprendí, bueno, ya pude soltarme en hablar inglés. Pues ya tenía que hablarlo a fuerza. 100%. Y pues llegando de Disney, según yo me iba a poner a estudiar y a echarle ganas y todo. Y la verdad es que no le eché tantas ganas. Digo, te voy a ser honesto. Porque yo duré 10 años para graduarme de la universidad. Y te voy a decir por qué no, o sea, por qué no le eché ganas. Porque digo, en aquel entonces, como yo mi visión era ser emprendedor y tener mi propio negocio, pues yo decía, pues no necesito un título universitario. O sea, no necesito un título universitario, entonces por eso no le echaba ganas a la escuela. Entonces yo nada más quería hacer el trámite y terminar. Y aparte, pues sí me dediqué a divertirme, salir con amigos, viajar, trabajaba para viajar. Entonces viajé mucho. Entonces, pues hubo otro año que no estudié porque viví en Alemania. Entonces ya me casaba allá. Entonces, pues la verdad es que sí me divertí y una vez terminando, que fue eso en el 2008, ya fue cuando dije, ok, así ya terminé, vamos a empezar a ver qué emprendo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste hasta Alemania? Es otra historia. Allá en Alemania llegué porque, pero aquí sí te lo voy a resumir, ¿no? Porque es grande. Alemania
yo quería ir al Mundial de Alemania de fútbol en 2006. Yo era muy futbolista antes, jugaba fútbol y aparte yo había ido al Mundial de Japón del 2002. Pero ahí fui por el dinero lo saqué de las tarjetas de crédito. Entonces cuando estaba en Alemania, cuando iba a hacerlo de Alemania, pues no tenía dinero, estaba pagando las tarjetas todavía. Y pues mi lógica para poder ahorrarme dinero era conseguir hospedaje. Entonces empecé a escribirle a alemanas y alemanes por medio de Hi5, como era en aquel entonces un Facebook. Y pues empecé a hacer amistad con una alemana que a su vez pues, se convirtió en noviazgo. En un noviazgo, bueno, hicimos novios, vino a visitarme, fui a visitarla y pues te casas. Fui al mundial y luego ya hubo un semestre que tuve que pausar para poder pagar la universidad y esa pausa fue mi decisión y sugerencia de mi ex alemana de irme a Alemania a trabajar. Y me fui hacia la aventura, me fui a buscar trabajo, no conseguí trabajo, pero conseguí prácticas profesionales pagadas. Entonces hice prácticas profesionales en Alemania también. Y viví un año allá y ya nos íbamos a casar, pero al final no funcionó. Entonces traes un poco de alemán también. Sí, pues después eso me gustó. Pero todavía me puedo defender un poquito. Ok, perfecto. Después de que terminaste, vuelves de Alemania, continúas trabajando para poder pagar tu universidad. Sí, pues necesitaba. Cuando regresé de Alemania, eso fue en el 2008, y ya nada más me quedaba un verano y un semestre para terminar. Y llegué y antes yo trabajaba en un gimnasio. En el gimnasio de la universidad. ¿Esas? Sí. Pues, también era árbitro y o sea, también infravalores y todo eso. Entonces, pues ya termino y termino en noviembre del 2008, fue mi graduación, y ya en enero del 2009 me regreso a Chihuahua. ¿La universidad te pagaba como trabajador o te daba alguna especie de beca? No, sí te pagaban. Era, digo, como mexicano nada más tú podías trabajar dentro de la universidad. Okay. No podías trabajar fuera de la universidad. Entonces, pues podías trabajar y pues te pagaban. Y con eso me pagaba parte de mis estudios y pues de mi vida. ¿Y cuando estuviste allá siempre pensaste en volver a Chihuahua? ¿O llegó algún momento en el que decías que mejor no? Pues yo sí pensé que me iba a quedar, digo, bueno, antes de Alemania, sí pensé que me pudiera quedar en Estados Unidos un tiempo, pero como me enamoré de una alemana y de Alemania, cuando me gradué intenté volver a Alemania. No creas que para ir a buscarla, pero si me la topaba, pues bueno. No te creas, no, ya había terminado, pero sí me gustó mucho Alemania, ¿no? Me gustó y traté de conseguir trabajo, pero pues, no, era muy difícil. Una vez que llegaste aquí, buscaste trabajo y llegaste a trabajar en una empresa familiar, o luego empezaste a... Sí, cuando llegué, luego empecé a trabajar ayudarle a mi mamá. Okay. Yo era el de marketing, y le llevaba los pagos y las finanzas y todo eso, ¿no? Entonces, pues empecé a ayudarle, pero siempre traía como pues, el gusanito emprendedor, ¿no? Así de siempre querer hacer algo. Entonces, mientras yo le ayudaba, yo traía ideas y entonces las ideas que se me ocurrían eran relacionadas al medio de los ancianos, girar en torno a todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurrió hacer una revista para promover la casa. En lugar de hacer volantes, hice una revista para adultos mayores. Entonces, para promover, pues, así cobraba la publicidad y también pues, aprovechaba para darle difusión a la casa.
Entonces duré un año con ese negocio, nada más salía tablas, pero ya fue cuando dije, no. Otro negocio relacionado, pues quería que es vender como gadgets o instrumentos que ayudan a los adultos mayores para herramientas para que puedan, pues, que agarrar algo así, sostenerse mejor, también, ¿cómo se llama? Bastones, todo eso. Pero ese no lo hice. Entonces todo era, siempre estaba como que con la idea de emprender y pues ya en un principio pues le estuve ayudando a mi mamá y ya después, como en el 2011, empecé a vender ropa mayor en menudeo por internet. Porque un amigo vendía ropa reciclada, entonces pues, le compraba las pacas y ya. Eso pues era, pues ahí sí ganaba un dinero. Todas estas ideas que tuviste, todas estas ideas que giraban en torno a los adultos mayores, ¿hacías alguna especie de feedback o peloteabas las ideas con tu mamá? ¿O simplemente te las quedabas tú y veías? Pues no, le comentaba, pero pues, como te mencionaba, ¿no? Con mi papá no me había nada, no, pues dale, a ver cómo te va. Y, digo, si hubo un momento, digo, esta es una anécdota, digo, rara, porque pues hubo un momento en donde yo estaba nada más tratando de emprender y mis papás no entendían eso. Me decían, oye, pero ¿por qué quieres, te vemos que estás batallando, ¿por qué quieres emprender? Y me acuerdo que yo estaba en la computadora muchas veces y todo. Y digo, otra vez estás en la computadora, no estás perdiendo tu tiempo. Y ¿por qué no buscas un trabajo? Tienes un título universitario de Estados Unidos, hablas inglés, hablas alemán, pudieras conseguir un gran trabajo. Entonces yo me acuerdo que decía, bueno, pues es que yo quiero tener un negocio. No les decía, pues fue su culpa. Porque pues, ellos me inculcaron sin querer la mentalidad del emprendedor, ¿no? Pues ellos eran emprendedores. Sí, pues siempre te inspiraron. Sí. O sea, ellos inspiraron o influyeron en mí siempre. Pues, oye, ellos tenían negocios, pues obviamente que quería hacer el niño, ¿no? Y si tú te fijas, ese patrón se repite en todas las familias, ¿no? O sea, muchas veces uno hace o termina haciendo lo que hizo el papá o la mamá. No necesariamente siempre, pero siempre generalmente pasa mucho eso. Era muy común que los padres trataran de hablar mucho así con sus hijos de estudia, haz la carrera, ten un título y para que consigas un buen trabajo. Sí. No, y entiendo a mis papás, ¿no? O sea, pues ellos a lo mejor por eso tenían negocio, porque no tenían una carrera universitaria, entonces era difícil conseguir un trabajo, ¿no? Entonces pues, meten a su hijo a que estudie y que no vivan lo difícil y la tortura y los momentos pues, complicados que conlleva ser un emprendedor. Entonces, pues obviamente ellos querían que pues, su hijo no batallara, ¿no? Como ahora pues, pasa, ¿no? Pues, tus papás quieren que tú no sufras, ¿no? Sí. Pero tienes que sufrir. Sí. Después de que empiezas a vender ropa, ¿por qué no despegó el negocio o por qué decidiste retirarte de ese negocio? Bueno, yo estaba en lo de la ropa y estaba ayudando a mi familia, a mi mamá todavía en la casa de retiro. Pero desgraciadamente mi mamá fallece en el 2012, le da cáncer, pero así fulminante. Un mes se fue mi mamá. Y entonces ahí cambió ya la dinámica porque ya la casa, la que se quedó como directora fue mi cuñada porque tenía ya años trabajando con mi mamá, entonces ya sabía cómo estaba el teje-maneje. Entonces yo me fui alejando pues, de la casa de retiro, pues ya empecé a independizarme y estaba haciendo yo lo de la ropa, ¿no? Entonces, como yo vivía con mi mamá y mi papá, cuando mi mamá fallece, pues mi papá decide irse al rancho. O sea, pues dice, no, pues yo me voy al rancho, yo no necesito la casa. La casa era de renta, entonces pues,
prácticamente me dicen, oye, ¿puedes seguirla pagando? Y yo, pues claro que no. Entonces, bueno, yo me voy al rancho, ¿te vienes acá conmigo? Pues que no, yo no me quiero al rancho. Yo no soy... La verdad es que a mí nunca me gustó el rancho ni nada de eso. Yo soy florecita de asfalto, yo me quedo en la ciudad. Entonces, pues yo ya me voy a una casa que mi hermano tenía cuando recién casado, que era suya, de esas de Infonavit. Entonces, pues allí no estaba pagando renta, ¿no? Entonces ahí me fui y ya fue cuando empecé realmente a independizarme, ¿no? O sea, ya estaba, ahora sí que yo tenía que rascarme con mis propias uñas, ¿no? Antes pues tenía el cobijo de mi familia, pues de vivir ahí en la casa, a gusto, me lavaban la ropa, a veces me hacían comida, ¿no? Y no, y ahora sí, yo todo, ¿no? Entonces, pues no me empezó a ir muy bien y luego pues estaba adaptándome a todo esto de lo de mi mamá y todo. Y ahí fue cuando en el 2013 pues empecé a ir a los eventos de networking que empezaban aquí en la ciudad de Chihuahua. Y ahí fue donde fueron los de Monterrey para invitarnos a un congreso de emprendimiento. Pues obviamente por el tema fui, me inscribí en un taller y en ese taller pues fue el culpable de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que salí empoderado, así con ganas de hacer una aplicación, sí, comerme un mundo, hacer un emprendimiento tecnológico, una startup, ¿no? Porque pues, en aquel entonces estaba la moda de todo eso. Estamos hablando de eso en el 2014 fue. Y ya, pues, digo, pues obviamente no hice la aplicación ni nada, pero lo que hice fue amistad con con los que fueron los mentores, los organizadores. Y uno de los mentores, que era uno de Guadalajara, después me invitó a formar parte de un grupo de comunidad, porque él era el coordinador de un grupo de comunidad en la ciudad de Guadalajara. Entonces así fue que me convertí en un coordinador de esa comunidad que se llama Emprendedores Anónimos aquí en Chihuahua. Entonces empecé yo a coordinar este grupo de emprendedores, el evento, entonces nos juntábamos cada mes. Y Emprendedores Anónimos era prácticamente un evento, la verdad es que me gustó mucho la dinámica, ¿no? Porque esta comunidad surgió y nació en Santiago de Chile. Y precisamente la dinámica era muy similar a los Alcohólicos Anónimos. De hecho, estaba inspirada a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque éramos emprendedores que estamos batallando con nuestras problemáticas y nos juntábamos para platicar de nuestros problemas relacionados al emprendimiento y tratar de buscar soluciones entre nosotros, ¿no? Nos decíamos que éramos los Alcohólicos Anónimos del emprendimiento. Entonces, pues así fue, o sea, de que eso sin querer queriendo me metió al ecosistema emprendedor de aquí de la ciudad de Chihuahua. Entonces ya me invitaban a eventos, me empezaban a invitar, pues ya tenía cierta trayectoria emprendedora, ¿no? Entonces me empezaban a invitar como mentor, pues ya sabía la metodología de estos talleres y todo eso. Y pues fue así que también el de Guadalajara me jaló como mentor y facilitador de sus talleres. Empecé a ir a viajar mucho a Guadalajara, a la Ciudad de México. Y ahí fue donde descubrí mi pasión, ¿no? mi propósito de vida, o como quiero llamarlo, ¿no? El de apoyar y ayudar a emprendedores, ¿no? Porque me gustó mucho el de ser mentor y se me facilitó mucho, o sea, de cómo ayudarlos y cómo guiarlos. Entonces dije, aquí soy. Y en aquel entonces, pues, lo que me daba de comer era la ropa, ¿no? Lo de vender la ropa. Pero sin embargo, pues fue como así nació Yuho. De hecho, en aquel entonces, pues había visto el concepto de los coworkings y pues dije, pues ¿por qué no abrir un coworking aquí en la ciudad de Chihuahua? No había coworkings en aquel entonces, no había tantos, pues nada más estaba el de Monterrey y otro. Y dijimos, pues vamos a ser pioneros de abrir este concepto, ¿no? Y fue así como un día iba pasando ahí por la ciudad, digo, por el centro, y vi este edificio abandonado, que seguramente muchos conocen o han visto y que todavía piensan que está abandonado, que es el que está en Independencia Canal, donde están los Carlos Burger.
pues de ese edificio pues, me llegué, pregunté y pues estaba disponible. Entonces le propuse al dueño el concepto y me lo rentó, pero me lo rentó así como está. O sea, me dijo, yo no le voy a poner dinero, tú hazle como puedas, nada más lo que le metas te lo tomo a cuenta de renta. Y así fue, así iniciamos. En un inicio no pude hacerlo porque no tenía el dinero, pero ya después busqué la manera de hacerlo, pero con gente, ¿no? Con el poder de la comunidad, ¿no? De hacerlo comunitario. Y fue así que junté a 10 socios más. Pero obviamente ya no iba a ser un negocio para poder hacer este proyecto de Yujo. Y así fue como iniciamos yendo nosotros a pintar, a poner, llevar mesas recicladas, hacerle como podamos para iniciar el concepto de Yujo y pues así nació en el 2015, en agosto del 2015 abrimos puertas del Yujo Coworking, que era como nos conocíamos antes. Era más coworking, ¿no? Más era coworking. Okay. Y pues así iniciamos. Interesante. Hablas de que tuviste o conseguiste 10 socios para iniciar con el coworking. Uh-huh. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? ¿Cómo tocaste la puerta de ellos? ¿Cómo te presentaste? ¿Quién te los presentó? Bueno, como yo ya llevaba un año y cacho siendo el coordinador de Emprendedores Anónimos, y como hacíamos un evento cada mes, pues prácticamente cada mes iban entre 20 y 25 personas. Y el 80% de esas personas eran nuevas constantemente. O sea, nada más como un 20% regresaba al evento, ¿no? Entonces, pues, empecé a conocer mucha gente, empecé a relacionarme mucho, empecé a hacer conexiones. Entonces, eso hizo que yo empezara y aparte de las dinámicas que nosotros hacíamos, pues, empezaba a conocer cuáles eran sus emprendimientos, cuáles eran sus negocios, cuáles eran sus dolores. Entonces empecé a conocer a gente muy interesante, emprendedores muy interesantes, y cuando dije, ok, tengo que buscar socios que yo crea que puedan aportar algo al proyecto, fue que empecé a invitarlos, ¿no? Y a hablarles, oye, vi que pues, eres movido, que eres, que haces esto, creo que este proyecto te puede interesar. Les vendía la idea y pues, muchos me la compraron. Obviamente muchos de ellos aportaron algo que yo no podía tener, ¿no? O no podía aportar, ¿no? Por ejemplo, una chica de las que que fue socia, pues era una arquitecta, ella hizo los renders, no tuvimos que pagarle un arquitecto. Otros eran 3 que eran de mercadotecnia, hicieron el logo, hicieron la página web, no tuvimos que pagar para desarrollo. Otros eran de comunicación, que tenían un programa de radio, entonces ahí era difusión. Entonces, si te fijas, pues sí fue planeado, entre comillas, muy estratégico el de invitar a esas personas, ¿no? Entonces, ahora los emprendedores que me dicen que no tienen dinero para poder iniciar, no necesitas dinero para iniciar, solo necesitas muy buenos contactos y saber qué es lo que tú tienes, y también saber con qué recursos cuentas para poder iniciar, y con eso puedes empezar un negocio o un emprendimiento más que nada. Después de que empezaste con el coworking y que tuviste los socios para rentar el local, el establecimiento donde iban a hacer el coworking, ¿cómo fue que empezaste a buscar emprendedores, más que nada para ayudarlos en su emprendimiento? Pues eso se dio, eso también completamente se dio. Uno cree que uno lo tiene todo planeado y que el negocio se dio así solo, ¿no? El negocio se va dando conforme uno va interactuando con los clientes o las personas o los problemas de los que tú crees que son tus clientes, ¿no? Entonces, pues así se dio. O sea, la verdad es que un coworking no es negocio. Y eso fue lo que nos empezamos a dar cuenta. Estábamos batallando para pagar la
renta. ¿Por qué? Porque la gente no iba y todo. Entonces, y los que sí, y aparte porque mucha gente no entendía el concepto del coworking. O sea, oye, ¿cómo va a estar en un lugar donde voy a estar compartiendo este lugar, ¿no? O sea, la idea del coworking pues, es un espacio abierto. Y ellos querían un espacio privado. Nosotros no teníamos un espacio privado. Hasta la fecha no tenemos un espacio privado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y una de las cosas, los que sí estaban adoptando este concepto eran los emprendedores, pero se me estaban yendo porque no tenían dinero para pagarnos. Entonces ahí fue como cuando dijimos, ok, pues vamos a ayudar a estos emprendedores, vamos a darles mentoría para que puedan pagarnos. Y así fue, pues empezamos a darles mentorías, empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer cursos, y si te fijas, ahí fue cuando empezamos a enfocarnos en ayudar a los emprendedores. Y ahí fue donde empezamos a ver que pues, había la oportunidad, que había el modelo de negocios cambió. Y ya empezamos a tocar puertas en gobierno, en municipio, en universidades. ¿Para qué? Pues para que nos contrataran para talleres y cursos y todo eso. Y obviamente pues para que nos sigan restando ahí en el espacio, ¿no? El nombre de Yuhu, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue que llegaste a ese nombre? Pues fue cuando estábamos iniciando los de mercadotecnia. De hecho, nosotros nos queríamos llamar Hub Station. Y ya habíamos hecho el logo, empezamos a hacer publicidad, ya habíamos hecho la página de Facebook, pero nos hablaban de Tijuana. Y yo, oigan, pues abre el Hub Station. ¿Por qué? Entonces, pues ellos pelearon el nombre, ¿no? Porque, oye, no podemos, que supuestamente ya lo tenían registrado, y puro rollo, ¿no? Entonces, pues no quisimos meternos en broncas y dijimos, no, pues vamos a cambiarlo. Pero la búsqueda de un nombre, pues estábamos, ¿qué? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Uno de los chicos de mercadotecnia, así de la nada, dice, oigan, pues está ahí ¿cómo se llama? El nombre por internet de yuhu.mx disponible. ¿Cómo se les hace Yuhu? Y ya todos así como que Yuhu. Oye, pues se escucha bien. Pues bueno, y así se quedó. Entonces, pues ya también como su juego de palabras, ¿no? Yuhu. Entonces, pues ya llama la atención hasta la fecha. Bueno, pero la parte del hub, y yo en informática me entiendo como un conector múltiple que le puedes adaptar a la computadora. Sí. Pero ustedes lo tomaron de ese lado. Sí, también, porque tú sabes que un hub es un conector que conecta redes. Nosotros somos un hub que conecta emprendedores y que los ayuda a conectarse entre sí. El manejo de Yuhu es una empresa. ¿Siempre pensaste que fuera empresa? ¿Cómo llegaron a hacer asociación o por qué los orillaron a hacer asociación? Sí. Otra vez, ¿no? Fueron cosas que nunca me imaginé que iban a suceder y fue también como por oportunidad. Cuando nosotros estábamos en esto de la venta de talleres y cursos y mentorías, nos presentaron en un evento al consulado americano de los Estados Unidos de Ciudad Juárez. Y ellos estaban buscando apoyar a un programa de jóvenes emprendedores. Entonces nos los presentan y nos dicen, oigan, ¿ustedes tienen algún programa? Nosotros sí, no teníamos nada. Pero, o sea, sí teníamos, pero, o sea, eran las mentorías, nomás lo único que hicimos fue hacer los programas. Entonces le presentamos este programa de desarrollo emprendedor enfocado en el seguimiento al consulado y le gustó. Entonces decidieron apoyarnos y darnos el donativo. Pero pues obviamente nos preguntaron si éramos asociación civil. No lo éramos. Y ahí fue donde entra CELíder, ¿no? Ya estábamos en aquel entonces colaborando con CELíder y todavía no era director Javier, era director René. Pero estaba en esa transición, me acuerdo que ya iba a dejar René la dirección
y iba a ser Javier. Y ellos nos pusieron el nombre. O sea, pusieron el nombre, o sea, para poder recibir el donativo. Ajá. Y ya, pues nosotros ya nos pasaron el donativo. Ese programa lo pudimos hacer, no fue de jóvenes, porque se convirtió en un programa de mujeres, porque aplicaron puras mujeres y no tan jóvenes. Bueno, sí, algunas sí, pero en su mayoría el promedio era 30 años, no más de 35 años. Entonces, pues, se convirtió en un programa de mujeres. Y como el consulado nos iba a seguir apoyando el próximo año, fue cuando nosotros decidimos hacernos asociación civil. Y fue por eso que nos hicimos. ¿Por qué? Para poder recibir el recurso del consulado. Y ya, pues por eso ya somos asociación civil. Interesante la historia. Actualmente trabajas más con jóvenes, adultos. No, más adultos. Más adultos. Y más jóvenes. El 80% de las personas que ayudamos son mujeres. Son mujeres. Y todas son en promedio 35, 40 años. ¿A qué crees que se debe? Se debe a que, bueno, hay muchos factores, ¿no?, que nosotros vimos durante todos estos años, ¿no? Antes nosotros también, nuestro enfoque era, no, jóvenes, impulsar el emprendimiento en jóvenes, porque era la moda de estar impulsando programas en las universidades, ¿no? Pero cuando nosotros tratábamos de ayudar a jóvenes, los jóvenes luego lo tiraron a la toalla. No tenían constancia. O sea, la verdad es que también fue una de las cosas que también me di cuenta. Digo, yo recordando siendo joven, yo también a los 20 años, pues lo único que quería era estar con mis amigos en la fiesta o viajar. Y eso es lo que la mayoría de los jóvenes están pensando, ¿no? Unos en terminar su carrera, pues tienen otras prioridades. Y el emprendimiento se convierte en como en un hobby. Entonces no le echan ganas. Entonces aquellos emprendimientos de jóvenes, pues obviamente pues no lo iban a hacer. Entonces fue así que empezamos a ver que los que se empezaron a buscar, porque ya era una prioridad, ya eran personas ya más grandes. ¿Por qué? Porque ya estaban cansadas de trabajar. ¿Por qué? Porque necesitaban dinero, necesitaban libertad de tiempo, entonces pues querían tener un negocio para poder cuidar a su hijo o su hija, porque muchas de ellas eran mamás solteras. Entonces, otros porque simplemente ya habían pospuesto mucho su idea de negocios y ya querían. Entonces ya para ellos su prioridad, ahora sí, oye, quiero hacer el emprendimiento. Entonces por eso sé que las personas que ya son más grandes o que están ya decididas a emprender, aparte porque ya el tiempo es limitado, digo, bueno, esa es la percepción que tiene uno ya cuando va creciendo, ¿no? Pues ya dices, o es ahora o nunca. Entonces por eso ya es su prioridad, o una de sus prioridades, el de emprender. Porque cuando eres joven, pues no. Ves que no tienes la necesidad y ves que pues, tengo tiempo para hacer. O a lo mejor en un futuro lo hago. ¿Y por qué mujeres? También, bueno, eso también es un aprendizaje muy interesante porque sí, hay muchos emprendedores hombres, pero generalmente los hombres no buscamos ayuda. Y tú lo has visto, tú lo puedes ver en la salud mental. Hay muchos hombres que necesitan ayuda, tienen depresión, tienen, ¿cómo se llama? Ansiedad o lo que sea, pero ellos no van a ir con un psicólogo. Es lo mismo en el emprendimiento. Ellos dicen, no, los hombres somos así, y a mí me pasó, o sea, yo también no buscaba ayuda, y no, yo puedo solo. Por eso nos rompemos más las narices los hombres, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Porque nos atrevemos más, ¿no? También. Entonces las mujeres generalmente sí siempre buscan ayuda, o sea, no saben hacer algo, y ellas, oye, sí, instrúyeme, guíame, y buscan ayuda. Entonces por eso las mujeres son las que generalmente toman cursos o talleres o programas de emprendimiento. Dentro de tu entorno competitivo,
o de tu experiencia en Yuhu, ¿cuáles crees que serían las habilidades esenciales que necesita o que tiene un emprendedor? Después de que empecé yo a hacer mentorías o a mentorear a los emprendedores, pues empecé a darme cuenta de la personalidad o del arqueotipo o de las habilidades que necesitan los emprendedores, ¿no? O sea, te lo digo por experiencia propia, pero también empecé a ver que muchos de ellos, antes pues de poder hacer un negocio, necesitan otro tipo de habilidades, ¿no? Y aquí estamos hablando de habilidades blandas, ¿no? O sea, necesitas habilidades de resiliencia, habilidades de hablar en público, de empatía, también de constancia, de orden, de organización. ¿Por qué? Porque eso no nos lo enseña cuando estamos como emprendedores, ¿no? Entonces, siempre nos enseñan a que, oye, pues haz un plan de negocios o haz esto, o pide dinero y haz el plan y ya con eso. Pero no, la verdad es que se requieren otro tipo de habilidades. Ahora, si tú recuerdas, es el ejemplo que te puse cuando nos conocimos, ¿no? Pues es que, oye, si quieres empezar a emprender, pues necesitas saber emprender, ¿no? O sea, no puedes empezar a jinetear. O sea, puse el ejemplo del caballo. Sí. O sea, no puedes empezar a jinetear un caballo y correr luego. O sea, tienes que aprender a manejarlo y a lo mejor empezar con un potrillo, no sé, o con un caballo muy, o sea, que te guíe, ¿no? Entonces, si tú quieres empezar a hacer un jinete, pues tienes que aprender a jinetear, ¿no? No te van a dar la teoría de cómo jinetear, tú la estudias y ya, voy a hacer un jinete, ¿no? No, tienes que jinetear, ¿no? Y es igual con los carros, ¿no? También tienes que saber empezar a manejar para poder saber, para aprender a manejar, ¿no? No lo vas a hacer con teoría. Y eso es lo que nos enseñan, ¿no? Toma el curso y ya empieza a emprender. Entonces, sí necesitas muchas habilidades también de ventas, vender, ¿qué otras habilidades? De autoconocimiento, de toma de decisiones, o sea, todo ese tipo de cosas tienes que irlas aprendiendo y eso lo aprendes pues con la práctica. Dentro de Yuhu, a lo largo de todos estos años que has trabajado dentro y fuera de Yuhu, ¿ha habido alguna historia de éxito que te haya impactado o que te haya dicho, sabes qué, voy por buen camino? Sí, sí hay muchas. La verdad es que no son historias de que son ahorita los grandes emprendedores o los grandes empresarios. No, son historias de personas que siguen emprendiendo. Y eso es lo que uno busca, en este caso Yuhu busca, que las personas a través de los años sigan siendo o no tienen la toalla del emprendimiento. O sea, no buscamos que ellos hagan la idea que llegaron o que empezaron con nosotros, porque sabemos que esa idea o va a evolucionar o va a cambiar o vas a tirar esa idea a la basura o vas a cerrar el negocio, si a lo mejor sí lo empezaste y vas a volver a iniciar otro. Que eso es para nosotros un éxito. O sea, de que, ok, iniciaste como emprendimiento, te diste cuenta que lo que empezaste no funcionó, pero tuviste las habilidades, pero tienes las competencias para poder empezar a emprender otro. Y eso es lo que nosotros vemos como éxito. Y te puedo decir mucho, ¿no? O sea, hay muchos emprendedoras, sobre todo, que todavía siguen siendo emprendedoras. Llevan 8 o 10 años, pero ahí siguen. Y eso es lo que ellas quieren, ¿no? O sea, a lo mejor no quieren ser las grandes empresarias. Pues el caso de Mónica, que ella empezó como vendiendo jabones, haciendo jabones, y luego ahora ya lo que tiene
es una tienda de jabones, pero da clases para otras personas para que hagan jabones y les vende a ellas los productos, ¿no? Otra chica que empezó desde la universidad, que empezó con su idea era hacer prótesis de bajo costo. Y pues que serán, ya van a ser 6, 7 años que inició y apenas están empezando a vender. Este año apenas empezaron a vender. Pero eso es a lo que voy. No quitó el dedo del renglón, siguió. Obviamente tuvo que trabajar, tuvo que hacer otras cosas, pausó, pero siguió con la idea y ahorita apenas, ahora sí ya no está trabajando y está enfocada en su negocio, ¿no? Y está empezando ya a vender, pero pues ese es un caso de éxito para mí, ¿no? A lo mejor no vende millones, pero sigue siendo emprendedor, ¿no? Y así como mucho te puedo decir otros, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es de Cintia, que aunque ya tenía trayectoria emprendedora, cuando vino con nosotros a través del programa del consulado, ya había cerrado por la pandemia. Entonces tuvo que volver a empezar. Entonces volvió a volver a reemprender, ¿no? Y llamamos a los reemprendedores, ¿no? Porque vuelven a tener que volver a reinventarse, ¿no? Entonces ella tuvo que reinventarse, digamos, a que pusiera otro negocio con otro enfoque, bueno, el mismo negocio pero con otro enfoque, y ahorita no solamente está haciendo facturaciones de $1 millón al año, sino que también ya es mentora de nuestros programas. Y como eso, pues te puedo decir otros, ¿no? Pero pues ya ese es otro programa. Bueno, y ya por último, si pudieras darnos algún consejo o alguna frase que todo el mundo pudiera recordar, ¿cuál sería? Bueno, se me viene a la mente el de uno que es de Jim Rohn, que es un gurú de motivación. Digo, ya la persona ya falleció, pero era muy bueno en todo este tipo de autoayuda y él decía que la motivación es lo que te hace empezar, pero la disciplina y la constancia es lo que te hace seguir. Y ahí resumen lo que nosotros buscamos en los programas de Yugo, que tengas disciplina y hábitos y constancia, porque eso es lo que te va a hacer perseverar en este difícil camino del emprendimiento. La motivación, la motivación nada más es al inicio, y la motivación siempre, nunca vas a, es muy difícil que llegue la motivación nada más para poder empezar. O sea, la verdad es que yo les digo a veces, es más, así se los digo, así, ahorita estoy haciendo un taller, es más, ni tenía ganas de hacerlo, pero aquí estoy. Pero porque soy profesional, tengo la disciplina de hacerlo, pero pues lo tengo que hacer porque así tiene que ser. Y muchas veces no tienes ganas de trabajar, pero te gana. Pero lo que te mueve es la causa o lo que tú quieres llegar, ¿no? Lo que te ves en el futuro. Okay. Perfecto, pues muchas gracias, Rodrigo Campillo. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, y pues, es un honor y un gusto que me hayas invitado por tu lado. No, por mí. Y darte, ¿cómo se le dice cuando empiezas así? Corte de listón, corte de listón o patadita, o no sé, empujón. Okay. No, pues muchas gracias. No, pues, esperemos seguir trabajando juntos. Sí, y felicidades por este proyecto, hermano. Sale, gracias. Okay. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo y que puedas aplicar algo de lo aprendido en tu vida. Si te inspiró, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y ayúdanos a seguir llegando a más personas. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Pilas Podcast.